Pero para eso primero vamos a estar orando, amén. Ayúdenme en la oración, hermanos. Padre mío y bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, papá, por tener el privilegio de estar en este lugar, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te doy gracias, Padre Santo, porque tú me has elegido para ser tu sierva, Señor. Tú me has llamado, Señor, y yo te doy gracias por eso, Padre, como decía mi hermano, Señor. Eternamente agradecida, Señor amado, voy a estar contigo, Señor, porque tú realmente, Padre Santo, cambiaste mi vida, Señor. Ahora, Padre, en este momento que voy a leer de tu palabra, que voy a compartir, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú por mí, que seas tú quien esté hablando de tu palabra, Señor, que seas tú quien nos esté ministrando, Señor, que seas tú quien nos estés enseñando, Señor amado, en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor. Yo te doy gracias en esta noche. Ato y reprendo todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús y lo echo fuera, en el nombre todopoderoso de Jesús. Todo espíritu que quiera perturbar las vidas, Señor, todo espíritu, Padre Santo, que esté trayendo pensamientos que sean contrarios a tu palabra, Señor, lo ato y lo echo fuera, en el nombre todopoderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, amén y amén. Y yo quería compartir una palabra por algo que vi en la televisión, ¿no? Por algo que me trajo a mi mente un versículo. Pero primero, ese versículo está en Apocalipsis, pero quiero leer primero la introducción del Apocalipsis, ¿no? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, si yo lo vuelvo a leer, dice una revelación de quién? De Jesucristo, ¿no? Dice que Dios le dio. ¿Y para qué? Para manifestarla a sus siervos, para que la mostrara, para que la hiciera visible, ¿no? De las cosas que deben suceder. Y dice que la declaró enviándolo por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan, el apóstol de Jesucristo, el apóstol amado, ¿no? Como le dice la palabra. Y después dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que, bienaventurados nosotros, bienaventurados yo que estoy leyendo y bienaventurados ustedes que están escuchando, amén. Pero también dice, y los que guardan las cosas que en ella escritas, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. Nosotros debemos guardar la palabra del Señor, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Y qué tiempo es el que está cerca? El tiempo de su venida. Amén. Bueno, y lo que le diría como el versículo que yo digo que lo que había visto me había traído a memoria, está en el capítulo 13 del Apocalipsis, el versículo 16 y 17. Y dice así, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ese versículo es el que me venía a memoria. Y eso me vino a memoria a través de algo que yo estaba mirando en la televisión, ¿no? Mi esposo ve mucho noticiero, así que yo me entero de todo lo que pasa por todos lados, ¿no? Y este suceso estaba en Bolivia, ¿no? No sé cuántos vieron el noticiero y cuántos vieron eso, pero lo que pasaba era que dice que hay movilizaciones que no dejan en la ruta llegar a los camiones a Bolivia. Entonces, por ese motivo, no hay alimento. Están pasando por mucha hambre y la gente no puede comprar, aunque tiene el dinero para comprarlo, no
Y había colas enormes, enormes, de muchas cuadras, de gente esperando que esperaba horas para poder comprar. Y había una estación de servicio, y en esta estación de servicio le vendían nafta, que es lo que se compra en la estación de servicio, pero para poder comprar esa nafta se tenían que dejar poner un número en la mano. Ese mismo número no solamente estaba en la mano, sino que estaba en el bidón. Si el número de la mano y el número del bidón no coincidían, no le vendían. Pero después de eso, fueron a almacenes. Y en ese almacén, y también fuera de eso, había colas larguísimas de gente esperando para poder comprar. ¿Y qué podían comprar? Un pollo. Pero para poder comprar ese pollo, le sellaban la mano y le ponían un número, ¿no? Y yo no digo que este sea ya el tiempo del fin, porque faltan muchas señales, pero sí que las cosas se están preparando. En algún momento va a parecer normal que se selle la mano o que se ponga una marca en la cabeza, porque según lo que dice la palabra, yo en este tiempo vi eso, va a parecer normal porque ya se dio, y va a parecer normal porque hay copias, ¿no? Van pasando, pasa una cosa en un lado y después se copia y pasa en otro y pasa en otro, y va a llegar un momento que va a parecer normal. Pero nosotros sabemos que eso es algo que está puesto en la palabra, no es algo que pasa por casualidad, es algo que tiene que pasar, como decía el versículo del Apocalipsis, ¿no? Del primero que leí. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esas cosas van a pasar. Y dice la palabra que hay principios de esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué me llevaba esto? A que sé que en este lugar la mayoría, hace muchos años que estamos congregando y que ya conocemos la palabra del Señor, conocemos las señales, pero también hay hermanos que son nuevos, ¿no? Entonces, lo que me llevaba a esto era a hablar de las señales antes del fin. Y eso se encuentra en Mateo, capítulo 24. Y quería mostrarles, hermanos, traje una fotocopia, no sé si se llegó a ver. Ahí está una mujer levantándose la ropa para poder mostrar el número que tiene en su muñeca. Y en esta otra, esta era el de la estación de servicio, esta otra es que tiene un número, pero también tiene un sello puesto en la muñeca, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a... Bueno, algo que yo voy a puesto acá es que todos conocemos que esta tierra y estos cielos no son eternos, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Que todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo, y también la tierra, ¿no? Bueno, eso es lo que... Bueno, y otra cosa que había buscado también era que dice la palabra, esto está en Apocalipsis 14, 9 y 10, que los que estén sellados en aquel tiempo en la frente o en la mano serán atormentados por siempre en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que les espera al que en el tiempo en el que no se pueda comprar ni se pueda vender, a no ser el que tenga esa marca, ellos van a ser atormentados en el lago de fuego y azufre. No van a ser los que van a ser salvos, ¿no? Pero nosotros sabemos que tal vez falte muchísimo tiempo para eso, tal vez nosotros no lo lleguemos a ver, pero sí nosotros sabemos que los hijos de Dios, si no van a poder ir a comprar algún negocio, no van a pasar hambre, no se van a quedar sin comer. Van a pasar como pasó en el desierto con el pueblo de Israel, que Dios fue el que suplió por 40 años del maná para que ellos pudieran alimentarse. Los hijos de Dios tienen que saber que eso no puede pasar con nosotros, ¿no? Que no podemos ser nosotros los que por el miedo de lo que esté pasando, dejarnos hacer algo que la palabra dice que para nosotros no está bien, está prohibido, ¿no? Bueno, entonces voy a leer, voy a hacer un poco de mezcla porque hay versículos que vi que están en 2 lados o en 3 lados y hablan de lo mismo. Entonces voy a empezar por el 3, o voy a empezar del 24:1.
Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿O qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice que una de las señales es esa, que van a venir muchos diciendo que son Jesús, que ya está su venida. Pero ¿qué dice el Señor? Que hay muchos que van a ser engañados. Y esa misma palabra está también en el 23, que dice, entonces, si alguno les dice, miren, acá está el Cristo, o miren, allá está, no lo crean. Y el 26 dice, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Y el 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las ánimas. Y eso que el Señor daba es una señal, ¿no? Sabemos que nosotros acá no las ánimas, pero sí los buitres, ¿no? Que donde hay un cuerpo muerto, ahí andan buitres volando, que se pueden ver de lejos, ¿no? Y sabemos que por qué están volando, por qué están sobre la tierra, ahí hay un... ¿Cómo se llama cuando hay muchos buitres? Muchas aves. Una bandada, ¿no? Bandada. Sabemos que si hay una bandada de aves, es porque ahí hay un cadáver, ¿no? Y esto es lo que es la señal que decía el Señor, que ponía de ejemplo, ¿no? Que vendría a ser de la misma manera las señales que nosotros vamos a ver son las que van a estar anunciando el fin. Amén. Lo que va a anunciar el fin, lo que nos va a alertar que el fin está cerca, que son las señales. Entonces, una de esas señales, ¿cuál es? Que van a venir gente diciendo que son Cristo. Ya, no sé si todavía está, pero hace un tiempo atrás había uno que decía que era Cristo. Había uno que decía que tenía las marcas en la mano y bueno, había un montón de gente que lo seguía, ¿no? Pero sabemos que cuando Cristo venga, porque acá en una parte, no sé si lo leí, el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros, el pueblo de Dios, y alguien que levantó la mano allá. Pero nosotros sabemos que cuando Cristo venga, no va a venir a lo mismo que vino antes, no va a venir a hacer señales, no va a venir a salvar gente, no va a venir a liberar gente, no, Él va a venir a buscar a su iglesia. Y dice su palabra que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Él va a venir a buscarnos a nosotros, a sus escogidos. Así que si hay alguien que dice yo soy el Cristo, no es verdad. Después el 6 dice, y oirán de guerra y de rumores de guerra. Miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, ahora, si nosotros vemos ahora, ya en este tiempo, podemos ver Ucrania y Rusia, ¿no? Podemos ver Israel y creo que Irán, ¿no? El otro, que están en, sí, Irán, que nunca terminan de hacer la paz, ¿no? Dice que se reúnen con Trump y que se reúnen, bueno, entre ellos y nunca terminan de hacer la paz, ¿no? Y eso es las guerras que podemos ver en este tiempo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que es necesario que esto pase, que es necesario que estas señales se vean. ¿Por qué? Porque las dejaron para que su pueblo esté alerta, amén, para que no nos perdamos. Después decía que había guerras y rumores de guerra.
El 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares. Gloria a Dios. Bueno, y yo mirando, ¿no? Estaba viendo de la peste esa del hantavirus que estaba en ese barco que andaba dando vueltas, que gracias a Dios no bajaron en ningún lado y no hubo una catástrofe, ¿no? Porque murieron nada más que 2 personas, pero si hubieran bajado por ahí se hubieran contaminado o lo que sea, ¿cómo se diga? Contagiar, que no me salía. Más personas, ¿no? Y después de los terremotos, vi que había habido uno en la isla de Japón el día 20, hace 2 días, también en las islas Mamani, ¿no? Y estas son cosas que han ido pasando, no es que es ahora, ya en este tiempo que empezaron a pasar, son cosas que ya vienen pasando de hace mucho tiempo, ¿no? Y de hace muchos años. Pero a mí me llamaba la atención el versículo ese y las señales, y entonces yo me puse a prestar atención, ¿no? Y bueno, esto fue lo que encontré. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores, o sea que es el principio, tenemos que esperar cosas más grandes que vengan. Y tenemos que esperar que sucedan una tras otra hasta que venga el fin. ¿Por qué? Porque esta tierra no la va a acomodar nadie, hermano. No la va a acomodar ningún presidente, por más buenos que sean. Esta tierra está destinada a la destrucción. Esta tierra está destinada al fuego. Amén. Dice la palabra de Dios, esta tierra está destinada al fuego. Y nosotros estamos destinados a una vida eterna junto a Dios. Amén. Y entonces después sí, dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero esta va a ser destruida. El 9, había leído el 8. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y acá también esto se ve en otros lugares, gracias a Dios, acá hay libertad de culto, pero en otros lugares donde no lo hay iglesias que han sido incendiadas, hay hermanos que han sido decapitados, hay hermanos que han sido encarcelados, hay hermanos que han sido torturados. Acá no se ve, pero que está pasando en otros lugares sí. Tenemos que orar, hermanos, por estos hermanos, amén. Amén. Por estos lugares, ¿no? Amén. Dice el 10, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y acá donde dice, muchos tropezarán, en la otra versión decía, dejarán de creer en mí, ¿no? Dice, cuando estas cosas vayan sucediendo, muchos de la iglesia de Jesucristo van a dejar de creer en Dios. La palabra de Dios dice, apostatarán, ¿no? Un tiempo de apostasía. Y eso es abandonar la fe en Cristo. Y 1 de Timoteo 4:1 dice que en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuántos conocemos en este tiempo, no? Que se han apartado del Evangelio, que se han apartado de la fe, que se han apartado del Señor, ¿no? ¿Y cuántos han vuelto a lo que tenían antes, ¿no? A vivir de la misma forma que estaban viviendo cuando no tenían a Cristo, ¿no? Dios nos ayude, hermanos. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, Dios quiera que no sea así, amén. Que no sea posible que los hijos de Dios sean engañados en este tiempo, ¿no? Y que podamos tener revelación y discernimiento, ¿no? Para saber quién es el que viene y nos habla. Que no creamos todo lo que dice, porque dice que van a haber falsas doctrinas. Y tal vez
Vamos a ver esos profetas, ¿no? Hacer señales. En este tiempo nos llama la atención, ¿no? Vamos a iglesias o vamos a lugares o vienen a nuestras iglesias, ¿no? Hermanos que hacen señales, ¿no? Pero tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. No digo que esos hermanos no tienen a Dios, no digo que esos hermanos no sean enviados por el Espíritu Santo, ¿no? Pero dice que en los últimos tiempos estas cosas pasarán. Y nosotros tenemos que distinguir quién es quién, amén, para no ser engañados, porque dice que muchos van a ser engañados, y si fuera posible aún, los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y también quién es el que enseña, porque también dice que no solamente falsos profetas, sino también falsos maestros, ¿no? Por eso nosotros mismos tenemos que leer la Escritura, por eso nosotros mismos tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación de lo que estamos leyendo, que podamos tener discernimiento cuando leemos la palabra de Dios, que podamos aprender a escudriñarla, que nos busquemos un cuaderno, un lápiz, vayamos anotando. Yo pensé que primero cuando uno llega al camino de Dios es difícil entender la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos va ayudando, el Espíritu Santo nos va revelando, y aunque sea un pedacito de cada versículo, nosotros podemos entenderlo. Y si lo anotamos, yo me acuerdo siempre a mí siempre me gustó muchísimo escribir, y cada vez que agarraba la Biblia, agarraba un papel y agarraba un cuaderno, una lapicera, y me ponía a escribir todo lo que el Señor decía, ¿no? Todo lo que sentía que el Señor me hablaba. Y eso me sirvió un día que fui me parece que ya lo había contado en algún momento, que siendo nueva, había la mamá de un compañero de Javi que trabajaba en un geriátrico y se había lastimado la espalda. Y esta señora se había querido suicidar porque ella tenía varones y tenía una niña que era muy, muy pequeña. Y ella decía que tenían que estar los hijos faltando a la escuela y eso para atenderla, y ella no quería eso. Entonces Javi me pidió de que fuera a hablar con ella y yo mucho no entendía. Y me llevé todo eso que había anotado, ¿no? Y bueno, cuando llegué a la casa, los hijos más o menos como que me encerraron en la casa, en la habitación con la mamá que estaba en la cama, y nos dejaron solas ahí. Yo pude hablar con ella y pude leerle mucho de lo que tenía anotado, y oré por ella, y para la gloria de Dios, ella se sanó y empezó a trabajar otra vez en un geriátrico, empezó a ser mandado. Javi me decía: mami, ¿sabés que la mamá de mi compañero empezó a salir? ¿Sabés que la mamá de mi compañero empezó a ser mandado? ¿Sabés que la mamá de mi compañero empezó a trabajar? La gloria es para Dios, ¿no? Pero como el Señor, a través de su palabra, obra, ¿no? Por eso es importante leer la palabra y aprender a escudriñarla. Tomarse tiempo para leer la palabra del Señor. Eso es algo que el Señor me está reclamando en este tiempo, porque vieron que Javi, cuando suele predicar, suele decir, y yo veía a mi mamá que cuando yo venía de la calle, mi mamá estaba leyendo la palabra. La otra vuelta Nahuel me dijo lo mismo: mami, ¿sabés que Dios está extrañando eso que vos hacías antes? Que papi se acostaba y vos te quedabas horas a la noche leyendo la palabra. Y es cierto, Dios me está reclamando eso que ya no hago. No es que no lo haga nunca, pero no lo hago tanto como lo hacía antes. Antes me tenía atrapada la palabra del Señor, y yo iba de un lugar y con la concordancia me iba a otro lugar, y así me paseaba por toda la Biblia. Y eso es algo que tengo que volver a hacer. Yo se lo digo a ustedes, pero también me estoy hablando a mí misma, ¿no? Gloria a Dios. Y el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo me hacía recordar que usted estuvo predicando de esta palabra, pastora. Gloria a Dios. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y podemos ver, ¿no?, hoy las cosas terribles que pasan. A veces escuchamos cosas que es imposible de creer que estén sucediendo. Les voy a hablar del noticiero, hermano. Hoy estuve mirando el noticiero, escuchando más que mirando. Y escuchaba que no era acá, era en Brasil. Habían encontrado, un hombre encontró a dos chiquititos, caminando por la ruta. Y dice que los agarró y los nenes iban con una mochilita y los llevó a la policía, ¿no? Y entonces dice que ellos investigando
encontraron a la mamá. Estaba en un lugar comiendo con el esposo. Y según lo que contaba Irene, dice que la mamá le había vendado los ojos y le dijo que fueran a buscar un regalo. Los bajaron del auto y que fueran a buscar un regalo. Y se fueron. Los dejaron. Yo digo, qué terrible, ¿no? Que estas cosas estén sucediendo, ¿no? Que pueda haber una madre, yo no quiero decir del hombre, ¿no? Pero digo, no sé, una madre, no, la verdad que no lo entiendo, pero dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará, y lamentablemente el amor de los padres por los hijos se enfría, y también el amor de los hijos por los padres se ha enfriado, ¿no? Gloria a Dios. Y qué importante que es el amor, ¿no? Que dice la palabra de Dios que lo más importante es el amor. Y Dios mismo es amor. Amén. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Aplicar el amor, practicarlo. Amar a aquel que es difícil de amar. A veces hay personas que son difíciles de amar, hermanos. Pero Dios no nos dice que cuando una persona es difícil de amar la dejemos de lado. Dios dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Amén. Así que si nosotros hay alguien que no nos caiga bien, si hay alguien que es difícil de amar, tenemos que hacer lo posible por amarlo. No tenemos que dejar que la falta de amor se instale en nuestros corazones, ¿no? No nos tenemos que permitir ser fríos o indiferentes, sino que tenemos que ser como es nuestro Padre, ¿no? Amar, sin condiciones. Porque a veces ponemos condiciones, el ser humano pone condiciones para amar, ¿no? Amo si, ¿no? Si me tiene en cuenta, amo si me ama, amo si me trata bien, pero la palabra de Dios no dice así. Dios nos ama sin condiciones, Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos y de lo que nosotros fuimos, porque en este momento no somos lo que éramos, ¿no? De lo que nosotros fuimos, a pesar de toda la inmundicia y de toda la porquería que llevamos adentro, ¿no? Dios nos ama. Así que así pide Dios también de nosotros. El 13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que como decía el hermano cuando pasó a agradecer, me parece que era el hermano Fernando, no podemos abandonar a medio camino, hermano. Es hasta el fin, dice el Señor. No dice entréguense a Jesucristo, que van a ser salvos y después vayan y hagan su vida. No. Dice la palabra que tenemos que perseverar hasta el momento en que Cristo venga por nuestra vida. Hasta que Cristo venga por nuestra alma, o hasta que Cristo venga por la iglesia, lo que suceda primero. Que hasta ese momento tenemos que perseverar. No podemos abandonar cuando sabemos que solamente a través de Cristo hay salvación. No hay a través de nadie más. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros no somos tan buenos como para obtener la salvación. La salvación es solamente por gracia. Por gracia. Nada tuvimos que dar para ser salvos. El que dio todo fue Jesucristo. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. Por el contrario, por nuestra causa, Cristo fue muerto. No cuando vemos que el día se acerca, no cuando vemos que las señales que Él dejó para advertirnos se están dando de a poco, lentamente, pero se están dando. Sigilosamente, pero se están dando. Pero para el que como nosotros fue advertido, se va haciendo visible. Ya les digo, yo eso que vi me trajo enseguida a memoria un versículo, ¿no? Y esto me llevaba a esta pregunta, ¿será por esto que el Señor dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios quiera que sí. Dios quiera que nos encuentre con una fe fuerte, ¿no? Con una fe grande, con esa fe que dice la palabra de Dios,
que podamos hacer que los montes se trasladen al mar, que podamos hacer cosas más grandes que el Señor hizo. Dios quiera que nos encuentre con esa fe que nos va a ayudar a recibir el reino de Dios. Amén. El versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí nadie va a poder decir: no hubo nadie que me predicara, Señor. Yo no entregué mi vida a Cristo, no permití que su salvación me salvara, no permití, no le entregué mi vida porque no hubo quien, yo no lo sabía. Nadie me habló a mí. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque aún en el lugar más escondido de esta tierra, hasta allá va a llegar la palabra del Señor. Toda persona, desde que vayan a ser de acá hasta que venga Cristo, toda persona va a ser predicada. ¿Y quiénes son los que van a llevar esa palabra? La iglesia de Jesucristo. No va a haber otro que pueda llevar la palabra que no sean los hijos de Dios. Si no, Dios sería injusto, ¿no? Si una persona fuera condenada sin haber tenido la oportunidad de elegir el perdón que ofrece Jesucristo, Dios sería injusto. Pero Dios no lo hizo. Y aún a los apartados en este tiempo están teniendo tiempo de reconciliarse con el Señor. Gloria a Dios. Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿No? Y eso somos nosotros. Los que vamos a ir a hablar de Él somos nosotros. Los que van a contarle el mensaje somos nosotros. Amén. El 21 dice: habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice la palabra que será un tiempo de gran angustia y de gran dolor como todavía no se ha visto. Y miren que hemos visto cosas horribles que han sucedido. Pero dice la palabra de Dios que las cosas que irán pasando no se vieron todavía, que van a ser peores. Dice el 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, por causa nuestra, hermanos, aquellos días serán acortados. Y por causa nuestra el tiempo va a pasar más rápido. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando quiero acordar es sábado otra vez, ¿no? Mi esposo me decía, tengo puesta la alarma para el monte de oración, hermano, perdón. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que los tiempos serán acortados, ¿no? Que los días van a pasar más rápido, las semanas van a pasar más rápido, los años van a pasar más rápido. Miren a Tante ya con 15 años, ¿no? Todo va a ir sucediendo más rápido. ¿Y por qué? Por causa de los escogidos, dice, para que no se pierdan. Amén. Y el versículo 25 dice: ya los he dicho antes. ¿Qué nos dice el Señor? Nos está diciendo: miren que todo lo que está pasando, miren que de todas estas señales yo ya les hablé, yo ya les advertí, yo ya se los dije. Estén atentos porque yo ya se los dije. Amén. Y el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios. Y eso fue lo que los ángeles le dijeron a los discípulos el día que el Señor ascendió. El Señor ascendió y los tapó una nube, ¿no?
y esos ángeles le dijeron a ellos que de la misma forma que lo habían visto irse, de la misma forma el Señor volvería. Por eso la palabra acá recuerda que dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, pero con poder y gran gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese día. Dice el 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios. No va a quedar lugar en la tierra de donde un hijo de Dios no sea arrebatado no sea arrebatado. Vamos a dejar el arrebatado. No sea arrebatado a esas nubes, amén. Que no sea llevado con el Señor. No va a quedar un escogido. No va a quedar uno de que haya perseverado hasta el fin, hasta ese día en que tenía que venir el Señor, que quede sobre esta tierra. Todos van a ser levantados con el Señor en esa nube. Cada uno de nosotros. Yo me cuento. Entonces, esforcémonos, hermanos, por mantenernos firmes hasta ese día. Porque como dice su palabra en Hebreos 10:39, no somos de los que retroceden, amén, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Gloria a Dios. Somos de los que perseveran hasta el último momento de nuestras vidas. El Señor nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que todo lo que tengamos que tomar, tomémoslo del Señor, y todo lo que tengamos que dejar, dejémoslo para poder llegar a ese día en que el Señor venga por nuestra vida, y amén, y podamos estar con Él en las nubes. El versículo 44 dice: por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Y no es que el Señor nos deja, hermanos, como señal o como advertencia o para que veamos la señal. Él lo va a decir: miren que vengo, prepárense porque ya la semana que viene. No, las señales que nos deja el Señor, las señales que veamos. Lea la palabra, hermano, por favor. Las señales deja el Señor. Si usted no sabe cómo buscarla, vaya a Google y diga señales antes del fin, o palabras que hablen sobre el fin del mundo, amén, o palabras sobre la venida del Señor. Y ahí van a aparecer todos los versículos que tengan que ver con la venida de Cristo. Pero no se quede sin saber, porque el Señor lo que deja para saber cuándo está pronta su venida son las señales, no hay otra cosa. Y dice que vendrá en el momento que menos lo pensemos. Tal vez estamos durmiendo y, como en otra parte de la palabra más adelante dice, uno va a estar en la cama, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. El que esté perseverando va a ser tomado, el que se quedó va a ser dejado. Dos van a estar en el campo, dice. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. El que perseveró en la fe con Jesucristo va a ser llevado, el otro se va a quedar. Dos van a estar amasando, una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. La que perseveró en la fe de Jesucristo va a ser llevada. La que no perseveró va a ser dejada. ¿Qué tiempo? La verdad que va a ser un tiempo horrible de tribulación, hermano. Que nosotros no, yo no me cuento. Que las personas se despierten y vean que falta su familiar en la casa, que faltan sus hijos. Amén. Si es de día, va a ser terrible. Pero que el Señor va a cumplir con su palabra, la va a cumplir. Porque dice su palabra: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Todo lo que Dios prometió se va a cumplir. No hay, dice, una coma que vaya a dejar de cumplirse. Por eso cuando el Señor fue a la cruz dijo: todo está hecho. Todo lo que los profetas anunciaron sobre Él, todo se cumplió. No hubo nada de lo que estaba escrito del Señor que no se cumpliera. Y así va a ser también con el fin del mundo. Así va a ser también con quien persevere, que se venirá con el Señor. Y quien no, se quedará a sufrir la tribulación. En ese momento el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra, porque el Espíritu Santo va a ir con los hijos de Dios. Qué terrible, hermano, lo que va a pasar la tierra en ese tiempo. Así que nosotros perseveremos, estemos apercibidos. Y esta no es una palabra para
asustar, hermanos. Amén. Es una palabra para que estemos alertas. Es una palabra para que estemos atentos. Gloria a Dios. Es una palabra de advertencia. Y ahora la pregunta es porque no solamente tenemos que esperar la venida del Señor, hermanos. ¿Saben por qué tenemos que estar preparados también? Porque cualquier momento puede ser el momento de nuestra partida. Porque no quiere decir que nosotros vamos a estar en la tierra hasta que venga el Señor. Tal vez nuestros días es de 40 años, de 30, de 20, de 60, de 63, que yo ya estoy por cumplir. No sé cuánto tiempo vamos a vivir sobre esta tierra. Pero en el momento que partamos también tenemos que estar preparados. También tenemos que estar preparados para eso. Gloria a Dios. Ahora la pregunta era, ¿nos estamos preparando para este viaje? ¿O estamos viviendo, como dice la palabra más adelante también, que dice que cuando vino el diluvio, dice que la gente comía, bebía, se daba en casamiento, hacían todo lo que se hace normalmente, sin estar pensando en que Noé había estado predicando que eso iba a suceder. Pero se burlaron de Noé. Ellos siguieron su vida, hacían todo normalmente, hasta que dice que Noé subió al arca, los animales subieron al arca, cerraron las puertas y vino un diluvio. Y cuando la tierra se empezó a llenar de agua, ahí se dieron cuenta de que lo que Noé decía era cierto. ¿No? Dios nos libre, hermanos. Y en este tiempo va a pasar igual. Nosotros desde que vino Jesucristo, 2026 años, que se está predicando el Evangelio a toda criatura. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Y la gente sigue su vida normalmente. Pero va a llegar ese momento que no se sabe cuándo, que lo va a agarrar de improviso, y aquel que no le entregó su vida a Jesucristo va a quedar para la tribulación. O va a perder su alma. Amén. Dios nos libre. ¿Estamos a cuentas con Dios? ¿Practicamos lo que oímos de su palabra? Y acá hay algo que me vino a memoria en ese momento en que estaba preparando esta palabra. No ando más, así. Toqué algo acá. Hay algo muy importante, hermanos, cuando alguien parte. Y es como queda la familia, ¿no? Es las cosas cómo uno es con la familia. Está muy fuerte, dice, vamos a ver. Si hay cosas que arreglar en nuestra casa, hermanos, arreglémoslas. Si hay cosas que tenemos que perdonar, pongámonos a cuenta. Si hay cosas que nos han hecho, perdonemos. Pongámonos a cuenta con el ser amado, porque nunca sabemos si al otro día nos vamos a despertar, ¿no? Dejemos, si partimos, una familia que esté sana, una familia que esté sana, que no sufra por cosas que han sucedido, sino que las cosas se puedan haber arreglado antes. Amén. ¿Vivimos cada día como si Cristo viniera hoy? ¿O nos va a tomar por sorpresa? ¿Quiénes seremos los que vayamos con Él? ¿Y quiénes serán los que se queden a pasar la tribulación o se perderán? Gloria a Dios. Hasta acá me daba el Señor, hermano. Demos un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano, y vamos a estar adorando al Señor, así después hacemos una oración.